puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los compañeros en la mesa, a Joe y a todos los radioescuchas. El comoderador que anda allí agajándose la cabeza, Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y todas las personas que nos escuchan aquí en la estación y por todo Puerto Rico. Ha sido un día complicado por la mañanita. Un día complicado a veces. El comoderador Abigail Rivera Rodríguez. Buenos días a todos los que nos escuchan y gracias por prestarnos atención. Y nuestro invitado y comoderador en el día de hoy, Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días a todos. El objetivo de este programa Voces de la Soberanía es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El uno sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros en programas subsiguientes podemos prestarle atención. Sobre este particular tengo un pequeño detalle antes de ir a los próximos anuncios. Una de tantas personas que nos han escrito en alguno u otro momento de nuestra historia, nos escribió recientemente comentando sobre el alboroto que se montó en el país con relación, hace unas semanas atrás, con relación al hecho de que una cantante dijera cantar el himno de Puerto Rico revolucionario a la hora de iniciar la temporada de baloncesto superior en el pueblo en donde ella hizo su canción. El alboroto vino por todas aquellas personas que no les gustaba y pensaban que ese no era el himno oficial del país, pero pues bueno, si el himno era o no representativo de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, ya esos son otros 20 pesos, pero la realidad es que esta persona nos escribe diciendo, quizás ustedes podrían utilizar ese himno revolucionario a la hora de comenzar el programa, con miras, ya sea en su forma instrumental o en su forma cantada, para que los puertorriqueños se den cuenta de lo que significó para muchos puertorriqueños cuando ese himno se escribió, lo que era esa lucha ya de siglos por la libertad patria. Así que hay unas expresiones de esta persona que me escribe, si mal no recuerdo, desde Ponce, sobre este particular. Y me gustaría, y la razón por la cual lo menciono inmediatamente después de nuestra dirección electrónica, me gustaría aprovechar esa dirección electrónica para que algunos de ustedes nos envíen su opinión al respecto de este asunto, que me parece una idea interesante.
y tengo que mencionarla, contrario a otras ocasiones en donde mezclo las ideas en la discusión sin decir mucho de que vino por el vía del comunicado electrónico. Pero en esta ocasión creo que la mención de las dos cosas, de la idea y el mecanismo en que nos llegó, es importante para fomentar el asunto de que ustedes nos escriban con esa particularidad. Tenemos también otros anuncios. Sí, tenemos, pues recordar que siempre que este programa usted puede volverlo a escuchar por YouTube. Puede entrar a YouTube y en la caja de búsqueda poner programa radial Voces de la Soberanía y poner la fecha de hoy o la fecha del programa que usted quiera escuchar y le va a salir. También a través de Facebook se puede conseguir en Voces de la Soberanía. Gabriel, tú tenías otro detalle. Sí, hay varios temas que espero que podamos tocar hoy sobre los eventos de esta última semana, pero quiero adelantarles la primera noticia de la ceremonia para el entierro de las cenizas del amigo, compañero y líder Luis Toro Goico. Se están programando para este próximo viernes 17. ¿Viernes o jueves? El viernes. Viernes, okay. 17 a las 10, alrededor de las 10 de la mañana, en el cementerio Los Robles, en Cabo Rojo, que está contiguo a la carretera APR 100, para que todos los que puedan, pues nos encontremos allí a rendirle tributo y merecido homenaje a este patriota puertorriqueño que dedicó toda su vida, y hasta 2 semanas antes de colapsar su salud, estuvo todavía corriendo por todo Puerto Rico, conspirando, haciendo grupos de trabajo, grupos de estudio, participando en actividades, buscando la soberanía de Puerto Rico, y que fundó diversos movimientos e iniciativas como este mismo programa a lo largo de décadas, para seguir difundiendo la información, las verdades sobre la necesidad de la soberanía para Puerto Rico. Así que les adelanto ese anuncio. Así que va a ser el viernes 17 de julio. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en el cementerio Los Robles en Cabo Rojo. Correcto. Que vamos a acompañar a la familia allí en la ceremonia de depositar en su tierra de Cabo Rojo la ceniza de don Luis Toro Goico. En el día de hoy nosotros quisiéramos retomar un tema que le hemos tratado a lo largo de mucho tiempo, y es el asunto del sistema de electrificación de Puerto Rico. Para muchas personas, el asunto del trabajo gubernamental es un trabajo en donde las personas se piensan como personas que tratan de resolver problemas a las necesidades del país y piensan que el gobierno es eso. Reconozco y cito de un alcalde en la zona oeste de Puerto Rico, quien en una actividad sobre el reclamo de nuestra soberanía, nos envió el siguiente mensaje. Y cito 2 oraciones de su mensaje. El gobierno tiene que ser uno que atienda las necesidades apremiantes de nuestra gente. Un gobierno que pueda estar integrado por personas de diversas ideologías, pero que pongan el país primero. Porque eso es lo que percibimos que quiere nuestra gente. En esas 2 oraciones no hay nada que sea falso. Es totalmente cierto. Lo que pasa es que cuando tenemos un país que vive bajo el oprobio de la colonia, esas 2 condiciones no son
suficientes. En ocasiones el gobierno de personas, aun si tienen el deseo de servir a su comunidad y tienen la disposición de invertir energía para servir a su comunidad, todavía bajo la colonia recibimos la bota que está encima de nosotros y toma decisiones de carácter mayúsculo que pudieran ser o no buenas para nuestro país. Y uno de tantas instancias de esa naturaleza es lo que nosotros llamamos el sistema de electrificación de Puerto Rico, en donde la Junta de Control Fiscal ha insistido por años, ya más de una década, han insistido en que ellos quieren un sistema privatizado de energía eléctrica, aunque no le funcione a los puertorriqueños. Como no le funcionó la privatización del sistema de acueductos en el final de la década de los 1990 y principios de los 2000, tampoco la privatización del sistema de electrificación ha funcionado. Sí, es que Puerto Rico, pues por su naturaleza, ser una isla, un archipiélago, ¿no? Que no es demasiado grande, pues es necesario que haya una sola compañía o corporación manejando la generación y la distribución de la energía eléctrica. Entonces, si va a ser privada, pues obligatoriamente tendría que ser un monopolio privado. Y eso es lo que tenemos actualmente, y los monopolios privados simplemente están diseñados para robar. Eso no va a funcionar. Tú dices que no funciona el sistema de los monopolios que tenemos ahora mismo. Bueno, funciona para el monopolio. Funciona para el monopolio, no funciona para nosotros. No funciona para el pueblo, ¿no? Pero quiero también ¿verdad? Añadir que, ya que ahorita estábamos hablando de que usted puede escuchar este programa por YouTube, también puede escuchar la actividad que se celebró el pasado sábado 4 de julio en Cabo Rojo, en donde se le llegó ese mensaje al cual Carlos hace referencia. También lo puede encontrar en YouTube. Yo lo acabo de encontrar. Usted escribe en la caja de búsqueda al rescate de nuestra soberanía, y eso es lo primero que aparece. De hecho, esa grabación un poco extensa porque la actividad duró unas 2 horas, pero ahí entonces van a poder escuchar todas las personas de una docena de entidades diferentes que llevaron un mensaje de 2 temas principales: al rescate de nuestra soberanía, desde luego, y de homenaje a Luis Torogoico allí en su pueblo, en Cabo Rojo, mientras que en contraste, en otra parte de Puerto Rico se gastaba una millonada, y hablando de esto de prioridades del gobierno, se gastaba una millonada en unos actos en supuesta celebración bastante hipócrita, ¿verdad?, del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, mientras no reniegan de la de Puerto Rico. Y aquí estamos precisamente diciendo que son 250 años de la independencia, o de la declaración de independencia de Estados Unidos, y nos la niegan a nosotros. Exacto. Entonces, allá en San Lorenzo, la gobernadora gasta $1 millón en concentrar unos cuantos artistas y tratar de hacer la celebración, y nosotros en Cabo Rojo, en la actividad que ya por el 12º año se realizó, yo creo que teníamos más gente en la plaza de Cabo Rojo, sin ningún presupuesto, simplemente convocando al rescate de nuestra soberanía. Había más gente de lo que había allá en San Lorenzo. Y los que estaban allá eran empleados públicos, que eran empleados casi arrastrados a las malas. Que los llevaban para allí para que le dieran chichichija a la independencia del país que nos niega la independencia a nosotros. Sí, y debo añadir, ¿verdad?, que lo que se está, que el programa que se hizo en Cabo Rojo el 4 de julio tiene, sí, más de una docena de mensajes, y hay una diversidad, a pesar de que todo es en enfoque al progreso que tiene que tener Puerto Rico y la necesidad de la soberanía. También hubo manifestaciones sobre cosas particulares que están ocurriendo en Puerto Rico, como el Proyecto Esencia, la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ¿verdad? Hay una diversidad que realmente yo salí bien satisfecho de esa actividad, y les recomiendo a todo el que tenga un tiempito, no tiene que escucharlo completo, que lo ponga, que va a realmente edificarse con ese y es escribiendo en programa. YouTube. Escribiendo en YouTube al rescate de nuestra soberanía.
le va a salir radiotaína, algo así, y va a encontrarlo ahí mismito. Cuando se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña, uno de los políticos connotados del momento se opuso a que el instituto se llamara el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ajá. Quería que se llamara el Instituto de Puerto Rico sobre la Cultura. Y era una cosa distinta. Sí, son cosas diferentes. El Instituto Puertorriqueño de la Cultura, porque entendían que no hay cultura puertorriqueña. No, él parece ser, y es una persona a quien muchos puertorriqueños han apreciado por mucho tiempo, pero él insistía en que parece ser que su mirada de la cultura puertorriqueña ciertamente incluía las empanadillas y otras cosas, pero no incluía la idea de que existieran una cultura de los puertorriqueños. Es peculiar porque este personaje, quien fue el fundador y auspiciador del Museo de Arte de Ponce, don Luis Afegé, que pensara de esa manera, pues era un tanto contradictorio a lo que eventualmente fue su carrera. Me gustaría pensar que en los 50 pensaba de una manera y que quizá ya para los 70, por alguna u otra motivo, empezó a meditar las cosas de otra forma y concluyó que sí había una cultura puertorriqueña. Ahora bien, existen necesidades puertorriqueñas y me gustaría entonces empezar a hablar sobre este detalle del sistema de electrificación de Puerto Rico y las cosas que han aparecido de cuño reciente. Parece ser que tenemos el detalle de Luma y el detalle de Genera, que en realidad es una subsidiaria de New Fortress Energy, que es la compañía matriz sobre el asunto de provisión de combustible y de operación de los generadores del sistema de electrificación de Puerto Rico. Agustín, ¿qué sabes al respecto de las eventualidades más recientes sobre estas cosas? Pues como ustedes recordarán, New Fortress Energy, que como tú dijiste, es el dueño de Genera, que es el que tiene el contrato en Puerto Rico para administrar la generación fósil que antes administraba la Autoridad de Energía Eléctrica. New Fortress Energy esencialmente está en quiebra. El cierre de las acciones fue 36 centavos por acción el viernes pasado. ¿Ayer? Sí, ayer. 36 chavitos. Subió, creo que 4 chavos con relación al principio de la semana, estaba en 32 en algún momento dado. Eso fue una fluctuación estadística. Sí, ¿no? Eso es juido. No subió ni un chavo por día. Entre el lunes y el viernes no subió un chavo por día. Lo mismo sube 2 chavos en el día que cae 3 chavos del otro. O sea, está 36 chavos, 35 chavos todo el tiempo. Llevan así, el 18 de este mes se cumplen 4 meses que New Fortress lleva las acciones por debajo de $1, ¿verdad? Tiene 6 meses para que cure esa situación, o si no la sacan del mercado. Las reglas del mercado son que si tus acciones valen menos de $1 por más de 6 meses corridos, te sacan del mercado. New Fortress salió a resolver sus problemas económicos. New Fortress tenía una deuda cuando llegó al proceso de reestructuración, que lo presentó se fue a buscar el país que más fácil se le hiciera hacer una reestructuración, y ese es el Reino Unido, ¿verdad? Los ingleses. Y llega allí con una deuda con sus acreedores de 9.600 millones, que es prácticamente exactamente la deuda que tuvo la Autoridad Eléctrica cuando se fue a la quiebra. Okay. Lo único que Energía Eléctrica se fue a la quiebra después de casi 100 años de operación, y New Fortress se fue a la quiebra en cuestión de un par de años de operación y acumuló exactamente una deuda
similar. Por supuesto, una es corporación pública, la otra es privado, y se supone que, de acuerdo a la Junta de Control Fiscal, el privado lo hace siempre mucho mejor. Eso, perdona, pero es que me parece que hay como que una especie de ironía, si no contradicción, que la Junta de Control Fiscal se empeña en que nos volvamos dependientes de estos privados, de estos privatizadores, porque lo hacen mejor que el gobierno. Y lo que tú señalas es que sí, lo hacen mucho mejor. En 2 años lograron una quiebra que a Energía Eléctrica le había cogido 100 años. Sí, esencialmente, desde que se funda New Fortress hasta que se meten una deuda de 9.600 millones, no pasaron 10 años. Así que, entonces, New Fortress tiene activos. O sea, ellos hicieron unas inversiones enormes en Brasil, por ejemplo. Y lo que lograron hacer con todos estos acreedores, y es el 18 de junio, el mes pasado, menos de un mes, ¿verdad? Hoy estamos a 11. Sí, hace menos de un mes, la Corte de Quiebra, el Tribunal de Quiebra ¿De Brasil? de Reino Unido, de los ingleses, le aprobó la reestructuración. Y los acreedores, los bonistas, que tienen miedo a quedarse, o sea, que tienen miedo a recibir cero, ¿verdad? Aprobaron el plan. En ese plan, entonces el 26 y 28 de junio, en Estados Unidos ratificaron esa aprobación. O sea que ahora ya está reestructurada su deuda en 2 jurisdicciones, ¿verdad? En Reino Unido y en Estados Unidos. Los bonistas originales salen fregados. Van a tener el 35% del valor de las acciones originales, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Ese 2/3 que no lo tienen, pasa a los acreedores, a los que le prestaron los chavos a New Fortress, se quedan con eso. No expliqué bien. Ahí New Fortress Energy se divide en 2 empresas. Se divide en New Fortress Energy Brasil, y esa se va completa para los acreedores. New Fortress perdió completamente sus operaciones en Brasil, se las va a entregar. Que eran las únicas que vendían. Entonces, crean una empresa nueva que se llama New Fortress Energy. ¿Okay? Doblemente nueva. Doblemente nueva. Y ahí quedamos nosotros. En esa New Fortress Energy se queda con las operaciones de Genera. New Fortress Energy se queda con las operaciones de Genera. En esa nueva empresa, aquellos acreedores que se quedaron con lo de Brasil son mayoritarios. Se quedan con el 2/3. 2/3, ¿verdad? 35% se quedan los originales y el resto, el 65% realmente se quedan en esto. Entonces, esos acreedores entonces tienen el pie en 2 lugares. En la compañía de Brasil, que sobrevivió ahora para toda su cosa. Esa se la quedaron completa. Se la quedaron completa y tiene todavía injerencia en la cosa de acá. 2/3 en la nueva New Fortress. En la nueva New Fortress es 2/3 de esos acreedores, ¿verdad? De esos nuevos dueños. No sabemos quiénes son, porque no han entrado esa estructuración ya existe en papel. Entonces se supone que entra en operación, ellos le llaman en el tercer quarter del 2026, o sea, en septiembre. Tercer quarter es ahora. ¿Es actual? Bueno, en estos meses, septiembre. Exacto, de julio a septiembre se supone que se complete esa transacción. Si no se atrasa por alguna razón, pues se supone que ahí es que... yo me imagino que eso cambia las operaciones para Genera, sí, porque Genera, el dueño es New Fortress, y New Fortress tiene una junta de directores. Pues esa junta de directores cambia, porque ahora los dueños son otros. Entonces entran los nuevos accionistas que tendrán sus sillas, yo no sé cuántas sillas le dan en la junta de directores. Esas juntas de directores usualmente son chiquitas, 4 o 6 personas. Y a veces menos. Y ellos serán los que tomen decisiones sobre todos los activos, ¿verdad?, que están bajo la nueva New Fortress. Y ahí estamos nosotros. Como New Fortress lo que se especializa en coger prestado, pues con estos acreedores que ya le quitaron la de Brasil y se quedaron con 2/3 partes de la de nosotros, pues entran en un acuerdo en que también reciben dinero, o sea, más prestado. Y si no le pagan en un término, pues el 65% que tienen en el New Fortress sube al 85%.
O sea, los muchachos son especialistas en decir, bueno, aquí tiene 20 pesos y 2/4 de tu casa ahora son míos. Esos son los que estarían recibiendo cualquier ganancia que le esté generando genera a New Fortress. Correcto, todos los ingresos van a esos nuevos accionistas, a esa nueva empresa donde ellos se llevan entre 65 y 85%. O sea, que son los únicos que van a estar ganando de la situación en que tenemos acá nuestro sistema eléctrico en cuanto a generación. Ellos tienen la ganancia completa de lo que le paga el gobierno a Genera para las operaciones del sistema eléctrico. La parte administrativa de las sí, de esas, ellos cobran ellos le llaman un fee, ¿verdad? Una cantidad que una es por comisión una de servicio. comisión de servicio, pero por la operación del sistema fósil, por la compra de combustible. Pero ellos ganan también, por supuesto, ganan en la reventa, la compraventa del combustible fósil. Ahí es que está realmente el gran negocio de New Fortress, que lo que es una empresa de vender gas. Entonces ellos se venden el gas a sí mismos, y ahí ganan en la venta del gas y van a ganarse 1% por las operaciones en Puerto Rico. Y ahí entra el contrato nuevo del gobierno de Puerto Rico con ellos, que le aprobó la Junta de Control Fiscal finalmente, 12 años. 7 años. 7 años con una extensión posible de 3, creo que eran 5, no me acuerdo. Pero, sí. Y una pregunta, o sea, tú lo que estás diciendo es que ahora, por causa de esta nueva reestructuración de New Fortress, es muy probable que existe una estructura de gobierno interno de la compañía New Fortress. Los llamados bonistas o acreedores, es posible que algunos de ellos no sepan ensartar una aguja, mucho menos operar una planta de generación de electricidad, en cuyo caso podríamos tener un trimestre interesante en materia de la operación del sistema de generación eléctrica en Puerto Rico, porque es toda una turbulencia interna de la compañía que era dueña de un contrato, no de los activos, sí, sino de un contrato de operación. Mira, este contrato de operación, como tú señalas, es bien valioso para ellos. Es tan valioso para ellos que hay que poner los números para entender el valor. Estos accionistas nuevos, que son los acreedores de la deuda de New Fortress, que se quedan con la de Brasil y con esta 65% de acá, acceden a darle a New Fortress en deuda $2.500 millones. Y lo que ponen como garantía contra los $2.500 millones pagaderos en 3 años. Pagaderos en 3 años. 800 millones cada año. Entonces, tiene que haber una ganancia significativa para tú poder ir contra una deuda que te va a costar 800 millones todos los años. Y si no logran pagársela, porque como saben que New Fortress es experto en meterse en problemas, pues al cabo de esos 3 años, en vez de tener el 65% de la empresa, cuyo activo principal es el contrato nuestro, ¿verdad?, en Puerto Rico, sube al 87%, me equivoqué, no era 85, es 87%. O sea que, hartos los números, o sea, ellos, por un diferencial, 87 menos 65, 22%, pues por 22% de ese contrato le están agigando 2.600 millones. O sea, el contrato nuestro, como nuestro negocio de generación de electricidad quemando combustible fósil, es bien lucrativo para ellos. Es bien lucrativo para ellos. Entonces, ahora más que nunca, entonces va a haber la presión, el interés de ellos en exprimir a Puerto Rico lo más posible. Y vender al máximo el gas. Vender el máximo el gas. Nosotros, por lo tanto, tenemos un interés absolutamente contrario al de ellos y somos los que pagamos. Estamos amarrados a esto por política pública de la Junta de Control Fiscal, cuando nuestro interés, que es gastar lo menos posible, es contrario al que tiene ahora el control, que es maximizar su ganancia, exprimiendo a Puerto Rico lo más posible. Mira, y la gobernadora va a estar del lado de ellos, están seguro. Todos bien contentos. Cuando estábamos cuando Juan José y yo estábamos en la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica, esto del 2012, ¿verdad? Ya hace 14 años atrás, una de las cosas que planteamos era:
aquí hay una deuda y hay una supuesta quiebra, pero la quiebra existe porque no se acaba de hacer un reajuste de esa deuda, porque no entramos a reestructurar esa deuda. Y si vamos a gasificar, si hay un proceso de gasificación, ¿verdad? Que se planteaba como una alternativa, por ejemplo, para apagar la carbonera, que contamina muchísimo. Dice, bueno, pues vamos a hacer una transición a gas ordenada. Dice, pues lo que hay que hacer es comprar un barco y comprar acciones que Energía Eléctrica comprar un barco a mover el gas y comprar acciones en uno de los puertos que en aquel momento se estaban empezando a construir, se estaban diseñando, los puertos que iban a sacar el gas de Estados Unidos. Pues hubo un rechazo para eso porque la corporación pública estaba en quiebra y no se podía hacer. Si hubiésemos hecho esa inversión, ¿okay?, hoy estaríamos ganándonos todo ese dinero que se gana en New Fortress, porque entonces podríamos traer nosotros el gas y todo ese margen, 800 millones anuales de ganancia, que claramente están ahí, porque si no esta gente no le prestaría los 2.600 millones a 3 años, ¿verdad? Y son 800 millones por año, que también tienen que incluir el salario de todos los que trabajan allí. Claro. Así que eso es el mínimo de ganancia que ellos tendrían que tener. El mínimo de ganancia. O sea, estamos hablando de que eso se podía reinvertir en Puerto Rico. Tendríamos dinero de más para... podríamos primero bajar el costo, ¿verdad? Porque entonces no es necesidad de estar cobrando lo que se cobra ahora. Se podría bajar el costo de combustible. Sobraría dinero para hacer inversiones propias, donde los dueños seríamos nosotros, los operadores seríamos nosotros. O sea, margen había de más para hacer esas inversiones y nunca se hicieron. Nunca se hicieron porque en eso llegó Promesa, vino la quiebra primero, después la quiebra a través de Promesa y llega la Junta de Control Fiscal y le dice, no, tú no puedes hacer eso, tienes que poner a otro, tiene que ser privado. Mire, señores, nosotros podíamos haber hecho eso y estar ganando en este proceso, porque habría menos costo de energía, estaríamos en fósil, un 1% todavía. Podríamos estar incentivando las energías renovables, podríamos estar haciendo una transición ordenada y además de eso podríamos estar invirtiendo en red eléctrica. Pero todo ese dinero se está yendo al privado. Y es porque estaba privatizada ya la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica a favor de intereses extranjeros y sobre todo intereses políticos de esos inversionistas extranjeros pagándole campaña a ciertos políticos y políticas que incluso pues ahora la que tenemos ahora de gobernadora tuvo un financiamiento de parte de New Fortress muy significativo, y el pueblo de Puerto Rico, por los amarres de la situación colonial y la corrupción de su administración colonial, está perdiendo, no solamente perdiendo las oportunidades, sino que sigue perdiendo todos estos cientos de millones anualmente en este negocio fatulo para nosotros, gran negocio para otros, con todas las consecuencias que tiene, que incluye el que el país se sigue despoblando y sigue colapsando la economía. Hay un esto es un desastre por todos los lados, amarrado directamente a estas políticas públicas que se imponen porque le convienen a Estados Unidos y a las corporaciones americanas, no a nosotros. Se imponen porque les conviene a Estados Unidos y porque somos su colonia. Sí. Entonces pueden hacer que... Ahí está José Ortiz, que era el que dirigía la Junta de Gobierno en la que nosotros no pudimos mover este plan, que es ahora el asesor principal de New Fortress en Puerto Rico, que es el presidente del grupo que asesora a Jennifer González en sus decisiones de energía. ¿Quién es ese? José Ortiz. Ay, madre. Okay. Así que José Ortiz tiene un plan a largo plazo y el plan a largo plazo está alineado completamente con el metano. Okay. Estuviera aquí el gran Alameda, podría decir de cómo salpica. El detalle aquí es que para New Fortress invertir $1 millón en la campaña electoral de Jennifer González, eso es como una pajita en un pajar. Sí. Eso es bien pequeño porque las deudas de ellos para New Fortress en lo que es el manejo de dinero de ellos es pequeño. Para efectos de la campaña de la ahora gobernadora en Puerto Rico, eso es una infusión de capital significante, y para efectos de la cadena que tiene ahora majada en el pie, es también una cosa significante. Y eso es algo que en los países soberanos es prohibido. Un país soberano como los Estados Unidos prohíbe que compañías extranjeras
inviertan en las campañas políticas. Sean locales, estatales, municipales o federales. La campaña. La campaña. Sí. Sí, por eso, esa fue la acusación contra Wanda Vázquez. Exactamente. Que había aceptado una aportación económica de un extranjero, de un venezolano, un banquero venezolano, para hacer cambios de política pública. Exacto, pero aquí las compañías de Estados Unidos no son consideradas extranjeras. Y todo lo contrario. Entonces, sí, porque obviamente son las que no se están extrayendo toda esta ganancia en actividades que debieran estar beneficiando a Puerto Rico, y es al revés, están matando el país. Déjame hacer una preguntita, porque hay aquí una serie de... No, esto le revuelca a uno el estómago. Yo tengo a Abigail aquí sentado a mi derecha, con el estómago revolcado, a punto de quitarse el sombrero y dar contra la mesa. Hay una pregunta, porque ahora mismo hay una serie de acciones legales en contra de las dos compañías, tanto sobre New Fortress y Genera como sobre Luma, de parte de agencias del gobierno de Puerto Rico, o inclusive desde la oficina de la gobernación hay acciones legales. Y entonces, yo que leo un poquito el periódico así de vez en cuando, me pregunto cuáles son los objetivos de estas acciones legales, si ustedes han logrado leer algo al respecto o escuchar algo al respecto, y si hay una meta que uno mire que está activamente tratando de lograrse sobre este asunto de las acciones legales contra los privatizadores del sistema de electrificación de Puerto Rico. Yo que llevo tanto tiempo bregando con el gobierno de aquí, te diría, la meta es mantenerse en el poder, aparentar que están haciendo algo mientras no hacen nada y poder seguir prometiendo. Repite otra vez esa última oración, ¿aparentar qué cosa? Aparentar que están haciendo algo mientras no hacen nada, para que la gente vuelva supuestamente a votar por ellos bajo la promesa de que ahora sí lo vamos a hacer. El problema está en que una vez que levantan una acción en corte, los abogados que levantan la acción en corte, y no hay duda de que ellos se pueden imaginar soluciones creativas a una acusación falaciosa o sin objetivo, ¿no? Y van a estar cobrando bueno mientras dure el caso. Van a estar cobrando bueno mientras dure el caso, pero en realidad, ¿qué era lo que se trata de hacer respecto de la demanda contra New Fortress o contra Genera? Agustín, ¿tienes alguna idea? El gobierno puso una demanda contra Genera por la forma en que estaba finalmente decía que hacía una falsa representación en su manejo de las compras de combustible, y que el combustible le estaba costando más al país por esa cosa que sabemos desde el día 1. O sea, eso ahora el gobierno viene con esa demanda. Reclamaban mala fe, por ejemplo, el caso aquel de la barcaza, que había una barcaza que se retiró, en vez de descargar, se retiró y se fue fuera del mar afuera, y se quedó dando vueltas unos días, porque no tenía dónde ir. Era con intención de presionar al gobierno para que le firmaran aquel contrato que después que asustó a la Junta de Control Fiscal, y eso es mucho decir. Pues esta demanda que pone el gobierno contra Genera está en proceso de apelación. Entiendo yo que estaba en el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Y me parece que lo que había dicho el apelativo era a favor del gobierno, en que Genera está obligado por el contrato a hacer unas notificaciones al gobierno cuando llega a unos tipos de contratos para adquirir combustible, y esas notificaciones se han señalado como defectuosas, ¿verdad? No es que no notificó, pero no notificó todo lo que tenía que notificar. Esta demanda es complicada porque
el contrato mismo de New Fortress le provee espacio, tiempo para cuando el gobierno le señala defectos e incumplimientos, ellos tienen un periodo de cura, un periodo para poder curar lo que están haciendo mal. Lo que pasa es que decía que ellos no estaban haciendo nada mal, ¿verdad? Yo todo lo estoy haciendo bien, no reconozco el reclamo tuyo de que yo estoy haciendo algo mal. Entonces ahí el gobierno entra lo lleva a corte. Entonces ahora cuando el tribunal le dice sí, tienes razón, lo hiciste mal, pues entonces eso no acaba con el contrato de inmediato, porque entonces ahora el informe dice, bueno, como todavía yo digo que lo estoy haciendo bien, pero como el tribunal dijo que lo estoy haciendo mal, pues entonces pues ahora entra mi periodo de cura. Ahora yo tengo la opción de someterte a un proceso o decirte cómo voy a hacer en el futuro para que las cosas salgan bien. O sea que no es muy fácil dentro del contrato que tiene New Fortress que el gobierno diga, no, como ya tú fallaste en esto, pues ahora se acabó el contrato. Todavía le queda espacio a Así New que, Fortress. si por ejemplo, yo me puedo imaginar que cuando llega una barcaza, la barcaza tiene que certificarle al comprador, tengo tantos galones o bajiles de petróleo aquí. La cualificación del petróleo en términos del contenido, de la posibilidad de energía que esto pueda dar, también la tengo que dar. Eso son especificaciones. Y yo tengo que poder decir, aquí está tal cantidad que tiene estas posibilidades de generación de energía, y además tengo que decirle, y te lo voy a vender al precio tal, porque ese precio pudo haber cambiado. Yo me puedo imaginar a los muchachos de la energía que desde que sacan el petróleo allá en la fuente hasta que lo vienen a entregar, cambian los precios, y si no ha habido un acuerdo previo de que el precio que te voy a dar es tal, ellos podrían en el camino ajustar el precio, en cuyo caso una de tantas especificaciones es el precio al cual te voy a vender la cantidad de dinero, de petróleo que te voy a hacer. Es que en términos del embarque, bienvenido. Hay un protocolo, y el protocolo establece un precio ya, precisamente. Cuando tú compras, casi siempre en comercio internacional, tiene el barco, viene de Marruecos, y ya yo tengo las especificaciones. No, si cambia el precio, sube o baja, es inmaterial, porque ya tú lo tienes establecido, las condiciones de entrega, las condiciones de precio y todo ese tipo de cosas. Esto está establecido en el contrato que se firmó ya. Sí, exactamente. Pero ¿qué hay del asunto? Porque hace un tiempo atrás nosotros vimos el asunto de que hubo una compra de combustible. Exacto. En donde el combustible no llegó a Puerto Rico, prefirieron irlo a vender a Europa, donde se lo iban a pagar un poquito mejor que lo que pagaban acá. Así que parece ser que en algunos casos, si no se es cauteloso, pudieran haber ajustes en estas cosas. No, es correcto, eso fue hace un par de años, ¿verdad? No, eso fue en el 2022 cuando comenzó la guerra en Ucrania. Sí. Y entonces el gas se puso bien caro en Europa, y a ellos les convino mejor llevarlo a Europa, donde podían venderlo más caro que venderlo aquí. Lo vendían más caro. Pero el contrato provee un ajuste ahí. Si tú no entregas el gas, hay espacio de nuevo de cura. ¿Cuál es el espacio de cura? Si yo tengo que comprar diésel para quemar diésel para producir electricidad, y el diésel me costó más caro, pues entonces tú tienes que pagar la diferencia entre lo que me costaba el gas que tú no me vendiste y el diésel que yo compré. Pero esa gestión no es automática. El energía eléctrica tiene que salir a hacer un trámite contra New Fortress y facturarle, esencialmente decirle, hacer el cómputo de yo compré diésel a tanto, eso no es, yo me lo invento, tiene que estar la factura, me entregaron tanto diésel, esto fue a tanto, la diferencia, me debes tanto dinero. Tanto dinero. Y se hizo el reclamo y no pagaron. Fueron 54 millones de pesos la diferencia. Y después de mucho para atrás y para adelante, no lo pagaron. Porque hubo le pasó la mano el negocio de la energía. Básicamente el gobierno dejó que nosotros, y esos 54 millones los gastamos y los pagamos nosotros, porque nos los cobran a nosotros en el ajuste por combustible. Le dieron un crédito de energía, se los perdonó. Le dieron un crédito a la compañía. Sí, le dieron el crédito por 54 millones. O sea, esta gente viola el contrato. Esto es antes de que se acabara la luna de miel entre el gobierno del PNP y
y New Fortress ahora, ¿verdad? Ahora aparentemente tienen algún tipo de... Me imagino que este problema de la reestructuración y el hecho de que New Fortress está perdiendo, necesita 400 millones adicionales a lo que genera todos los meses. Por eso es que están cogiendo 2.500 millones prestados con esta gente y están sacando unos bonos en Brasil también, porque la de Brasil no se la pasaron a otro, pero iban a levantar un dinero con una emisión de bonos. Ellos necesitan dinero a como de lugar. No lo van a cobrar a nosotros. Y no lo van a cobrar a nosotros y yo no sé si es que las contribuciones a las campañas... las contribuciones a las campañas han decaído quizá, entonces eso provoca demanda, tú sabes, porque en algún sitio tengo que cortar, ¿verdad? No. Qué mal pensado. Que esas cosas se lo cogen a uno, entonces, se lo cogen y dicen, le condenaban deuda de 54 millones, todo era alegre y qué sé yo, de momento en el punto donde las acciones valen 36 chavos y estoy repartiendo más de 2/3 parte de la compañía, pues ahora me demandan. ¿Y qué cambió? Pero que no hay flujo de caja. Pero entonces, Agustín, ¿habrá, que tú sepas, algún plan del parte gubernamental para sustituir a esta compañía que administra y opera los generadores de electricidad en Puerto Rico? ¿O tú no has escuchado nada al respecto? Lo último que yo escuché fue hace casi más de un mes, y fue a Josué Colón decir que había un proceso que ellos estaban cogiendo en la oficina que él ahora dirige, ¿verdad? ¿La P3? Es que no, él dirige... Sí, la P3. No Coltrés, pero la P3, la Alianza Público-Privada, ¿no? En la que habían sacado, supuestamente, una llamada a averiguar si había interés, a ver si había interés de gente para sustituir a Luma, no a New Fortress, a Luma. Y Josué Colón, sin especificar quiénes son y sin entrar en detalles, dijo que sí que había interés. Y cuando le preguntaron más, habló de que habían por lo menos 2 empresas que tenían interés. Pero fuera de ese comentario, porque eso no fue un parte de prensa, estaba participando en alguna actividad y le hicieron esa pregunta. Es lo más que he escuchado. ¿Quiénes son esos que tienen interés? Porque una cosa es tener interés y otra cosa es ser capaz. ¿Verdad? La otra cosa es interés bajo qué condiciones, porque si tengo interés, pero yo estoy viendo lo que tiene Luma y lo que está haciendo Luma, pues yo quiero eso que tiene Luma y un poquito más. Y un poquito más. Claro. Que eso es exactamente lo que al pueblo de Puerto Rico le va a fastidiar, vamos a decirlo. Pero, Alameda, ya que estás aquí, Llegué. Sí, no, es que por tú poco eres... llego, pero poco llego. Tú eres... Estaba por Isabela, chicos, estaba en una gestión. Tú eres 2/5 partes de nuestro cuadro económico aquí, tú eres eso. Oye, para eso de finales de los 1990 hubo un sistema de privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 3 diferentes compañías en materia de, creo que más o menos 3 años, iniciaron a operar esa privatización de los servicios medios de acueductos y no funcionó. De hecho, fue un botarate de, si mal no recuerdo, en aquel momento 1.300 millones de dólares botados en compañías que propusieron o prometieron, perjuraron, con la mano sobre la Biblia, que ellas iban a corregir salideros y otros problemas que tenía el sistema de acueductos. No funcionó. Eso fue eventualmente, hubo que volver otra vez atrás. Y ahora tenemos este problema de privatización del sistema de electrificación, que incluye generación, eso es lo que es New Fortress y genera, incluye la compra de combustible, pero quien le maneja el presupuesto es Luma a Genera. Son los que le pasan el dinero para la compra de combustible. Porque eso no le llega. Así se hizo en el contrato, ¿verdad? Sí. Eso es la forma en que se contrató a Luma. Tú vas a encargarte de prácticamente toda la actividad que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí.
términos de presupuesto y establecer condiciones de compra. Dale. Sí, Energía Eléctrica le pasó a Luma toda la función administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las facturas, el servicio al cliente, etcétera, etcétera. Cuando entra New Fortress se queda con la compra de combustible. Entonces, New Fortress tiene dos funciones fundamentales: la administración de la flota de generación fósil y la compraventa de combustible, incluyendo, porque no es solo el gas, es la compra del combustible para las unidades fósiles que lo que queman es petróleo. Son tantas, uno de los pleitos que le puso el gobierno que vino por un señalamiento a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal le señaló a New Fortress que le había dado un contrato a Puma de $1,000 millones para el abastecimiento del petróleo, no de gas, del petróleo, y que no había que fue a dedo, o sea, no hubo ningún proceso no hubo subasta, no hubo proceso de mercado, que es lo que le interesaba a la Junta de Control Fiscal. Entonces la Junta de Control Fiscal le dice: no, yo no te voy a aprobar ese contrato. Entonces tienen que salir ahora un proceso esencialmente de subasta, buscar licitadores que haya que compitan, que haya competencia por la venta de combustible, porque esto no lo hacía Energía Eléctrica. Energía Eléctrica jamás tenía que haber una verdadera emergencia, tenía que haber una emergencia absoluta, un huracán, una cosa así, para Energía Eléctrica decir: pues tú eres el único suplidor que apareció aquí al portón, pues tú me das el combustible. Pero esto es en condiciones normales, a dedo eran $1,000 millones de contratos. Pero tú lo que estás diciendo es que Energía Eléctrica tenía una cultura de trabajo sobre esto. Sí. Solamente bajo emergencias hubiera de hacer este asunto de que a dedo tú compras esto, no compro esto, pero como tenían ya una cultura de trabajo, compraban con antelación lo que fuera el combustible que fueran a usar. Y un control sobre las cosas, porque incluso Energía Eléctrica tenía contratos hechos de antemano para emergencias. Cuando entraban las condiciones cuando empezaba la temporada de huracanes, una de las cosas que Energía Eléctrica hacía era contratar con suplidores y con contratistas eléctricos. Si llega un huracán, yo te voy a activar y te voy a pagar a tanto, porque entonces tú negocias las tarifas antes de que llegue el huracán, porque después que llega el huracán estás contra la pared. Entonces, ahí tienes que pagar lo que te cobran, ¿verdad? Pero Energía Eléctrica sí hacía esas cosas, pero aquí New Fortress está repartiendo eso lo pago tú y yo, así que olvídate. Perdona que te interrumpí, pero tú estabas hablando por el agua, la privatización, la electoria. Y termina la pregunta, creo que sé por dónde viene. Sí, la pregunta es si estos mecanismos de privatización aquí en un lugar que es una isla, nosotros somos una isla pues con limitaciones en términos de lo que podemos intercambiar con otras instalaciones a nuestra vecindad, con nuestros vecinos. Si este asunto de las privatizaciones está funcionando. ¿Y por qué pregunto esto? Pues porque vemos ahora el asunto de acueductos, que de nuevo no se está dando mantenimiento a la infraestructura, y algunas personas en los periódicos empiezan a hacer ruido respecto de la privatización de los servicios de acueductos. Se habla también de lo mismo respecto de la universidad. Le recorto más de la mitad del presupuesto y ahora empiezo a decir si la universidad estaría mejor o peor privatizada. Así que por eso te hago la pregunta, si es este asunto de la privatización a nosotros nos ha funcionado o no nos ha funcionado, y si todos estos llamados son cantos de sirena. Mira, lo que pasa es que la privatización, hay que entenderlo, es un contrato entre partes. En la economía, los franceses fueron los mejores que establecieron. La empresa privada tiene la intención de generar su valor económico de mercado, subiendo fundamentalmente el valor de lo cuanto vale la empresa. No maximizar la ganancia, porque maximizar la ganancia privada es intentar subir el valor de la empresa, para el mercado, para la bolsa de valores, ese tipo de cosas. Pero la función de la empresa pública, del Estado, es diferente. La intención no es maximizar ganancias, es maximizar los servicios y llevar al máximo el patrocinio donde ella provee los servicios públicos, porque son servicios esenciales: el agua, la luz, la corriente, el gas.
y manera que llegue a la mayoría de la gente. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Cuando tú combinas esa cosa, la gente dice, porque es que la empresa privada viene con la filosofía de empresa privada a administrar la cosa pública. Y ahí es que está el problema. Me quiero que entiendan, tú no puedes decirle a un alacrán que no muerda, que no pique. Pues claro que va a picar, si la forma en su naturaleza, la empresa privada va a venir a ganar, a maximizar su valor, no es a minimizar su valor económico. Por lo tanto, va a tratar de administrar la cosa pública diferente a lo que es la empresa pública. El problema aquí es que la empresa pública tiene que administrar bajo criterios de empresa colectiva, de empresa pública, de maximizar servicios, no de robar, no de colocar los tiguerones amigos míos. Pero la empresa privada tampoco puede venir a administrar la empresa pública con criterios de empresa privada. Pero parece que aquí hay una Junta de Control Fiscal que no entiende eso. Porque entonces vemos cómo aplica esa filosofía de maximizar ganancias en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo. Porque son neoliberales, porque la filosofía de ellos desde que llegaron aquí y los economistas que vinieron estaban trabajando en el Fondo Monetario Internacional. Toda esa estructura que ellos decían de reformas estructurales viene de allá del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que no han funcionado allá. Y yo se lo escribí, yo busqué toda la información. Cuando yo estuve presentando, por cierto, al Natari Yaresco, yo le decía, mira, ¿de dónde salen estos números? Yo quisiera que ustedes vieran las reformas estructurales que yo planteaba, en la educación, en la energía, en otras cosas más. Y tenían unos números allí. Yo decía, ¿de dónde salen esos números? ¿Cómo tú llegaste a ese número? Porque en Macedonia, en Grecia, privatizaron. Y mira que esto es otra cosa. La única comparación de Puerto Rico con Puerto Rico, ¿tú sabes quién es? Puerto Rico. Pues por lo tanto, ven aquí. Y aquí yo he estado toda mi vida. Y ustedes vienen de allá, de Ucrania, del caramba viejo, a decirme a mí cómo es que se... no. El tiempo vuela de una manera tremenda. Aquí nosotros tenemos que retomar esta discusión y la vamos a retomar, Dios mediante, el próximo sábado. Quisiéramos hablar un poco sobre la interacción de esto con el que hay más de 200,000 abonados que se han suscrito a la medición neta en Puerto Rico. Y eso es importante en esta discusión. También nos interesa recobrar una discusión sobre la labor tan valiosa que realizó nuestro coordinador y colega, ya fallecido, Luis Torogoico. Pero en este próximo sábado, que va a ser enterrado el viernes 17 a las 10 de la mañana en Cabo Rojo, el cementerio de los Robles. Tengo que recordar también que el sábado que viene es la marcha por la independencia. El sábado 18, sí. Así que, pues bueno, quedamos de ustedes muy agradecidos por su audiencia. Hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buen día. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.